Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Cómo estamos? Buenos días, maestra. Pero hay que enjuagarla porque está toda llena de pelos. ¿Cómo Ay, estamos? bien, maestra. ¿Y usted? También, también, gracias. Qué bueno que están bien. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Batallaron? ¿Aprendieron? Sí. Bueno, a mí en lo personal, maestra, me costó mucho trabajo encontrar. Como que no le entendía primero, más bien. Ajá. Como que, ¿cómo? Y creo que encontré una que espero que sea lo que era, ¿verdad? Que era lo que me solicitaba. Bueno, esperemos que sí, pero sí se pusieron de acuerdo porque dijimos que se pusieran de acuerdo para que pusieran una técnica cada uno, a ver si encontraban tantas técnicas. O no, no se pusieron de acuerdo, Creo que no, maestra. ¿no? Bueno, vamos a ver cómo están sus entregas. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Pues ahí van las entregas. Y siempre les pongo la entrega antes de que empiece nuestra clase para que cuando ya tengamos nuestra clase, ya tengamos pues la entrega hecha. Bueno, Sandy, si andas por ahí, apenas te voy a contestar. Que no, que la tarea era individual. Y cuando tengan dudas, pues pregúntenme ahí en el tablón de Classroom, porque es la parte donde más fácilmente entro. A veces voy calificando las tareas empezando por la de abajo, entonces a veces no llego rápido a la última, pero a la primera sí. Entonces, para que no se equivoquen, más rápido en el tablón me ponen un mensajito o como ya les he dicho, mándenme un correo y ese instantáneamente lo recibo y ya me doy cuenta que tienen alguna necesidad. Entonces, aquí en la instrucción dice investigación web y exposición frente a grupo de técnicas de expresión emocional. Cada alumna expondrá una técnica diferente para poder expresar creativa y saludablemente las emociones. Para ello harán acuerdos grupales para designarse la técnica a exponer a cada uno. La entrega por escrito es individual y solo debe consistir en la explicación de la técnica, la emoción a la que va dirigida, cómo se implementa y una reflexión final sobre la misma. Eso decía la instrucción, ¿no? Entonces vamos a Sí, ver maestra, cómo. ya después de que la leí, sí le envié mi trabajo y se Ah, ok. Sí, siempre lean dos veces la instrucción porque ahí les va a dar la clave de lo que se está pidiendo y si ya después de que lo leyeron pues siguen teniendo dudas, pues ya me mandan un mensajito y yo con todo gusto les comento, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a darles primero lo que les preparé y ya después vamos a ver sus técnicas, ¿va? Y ya ahorita con lo que vean, ustedes van a decir si sí lo hicieron bien y si no lo hicieron bien. Y todo es aprendizaje, ¿eh? Todo es aprendizaje. Por eso decía investigación web, porque tenían que andar navegando ahí por internet para que ustedes pudieran como darse una idea de lo que es la expresión emocional. Pero vamos a ver, les voy a presentar mi pantalla.
Entonces vamos primero a partir de qué es la expresión emocional, ¿sí? Entonces, la expresión emocional tiene que ver con la manera en que nosotros damos a conocer la emoción que estamos sintiendo. ¿Se acuerdan que cuando vimos las primeras clases sobre las características de la emoción, habíamos dicho que las emociones tenían tres componentes: un componente fisiológico, un componente cognitivo y un componente conductual? Entonces, a través de ese componente conductual expresivo es como nosotros vamos a expresar las emociones. ¿Sí? Entonces, dentro de este componente conductual expresivo, nosotros vamos a tener ciertos comportamientos, ciertas formas de poder expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿cuál es la función de esta expresión de las emociones? Pues dentro de algunas de las funciones podemos encontrar que esta expresión emocional nos va a servir para comunicar a las demás personas lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Sí? Nosotros lo vamos a comunicar a través de, primero habíamos dicho, de la expresión de nuestro rostro. Es la primera vía por la que nosotros estamos expresando las emociones, a través del rostro. Y después también vamos a expresar las emociones con el resto del cuerpo. De hecho, se han hecho investigaciones donde nos dicen que no todas las emociones pueden a veces encontrar una correspondencia en el rostro, pero sí en el cuerpo. Nuestro cuerpo de alguna manera responde a ese componente fisiológico que está ocurriendo al interior de nuestro cuerpo, para que en algún momento se encuentre la respuesta, la expresión de esa emoción de acuerdo al procesamiento que nosotros hacemos de la información que estamos recibiendo, ¿ok? Entonces, dentro de las funciones de esta expresividad de las emociones está esa. La primera es comunicar a los demás lo que yo estoy sintiendo, la emoción que yo estoy sintiendo. Después, de alguna manera, esta expresión que yo hago de la emoción va a modificar de alguna manera la conducta de las demás, porque los demás, al observar esa expresión emocional, van a acomodar su propia respuesta a esa emoción. Algunos la van a acomodar de manera positiva o algunos la van a acomodar de manera negativa. Nuestra conducta, nuestras expresiones emocionales ayudan al otro a saber que estamos sintiendo una emoción, y también ayuda a preparar su respuesta de alguna manera para responder a esa emoción. ¿Sí? Por ejemplo, a veces nosotros podemos observar que alguien está enojado, darnos cuenta que está enojado, y el verlos enojado nos enoja más, y entonces nosotros respondemos con ira, con agresión. O a veces nosotros podemos percibir la emoción de los demás y percibimos enojo, y ese enojo decimos, bueno, creo que no es el momento adecuado para responder a esta situación, entonces mejor la evito o cambio mi emoción para comunicarme con esa persona. Pero de todas maneras, tanto de una manera positiva o de manera negativa, el otro está modificando su comportamiento o lo está acomodando de acuerdo a esa emoción que estamos expresando. También la expresión de las emociones facilita la experiencia afectiva. Si nosotros permitimos que la emoción se exprese, eso va a potencializar más la misma emoción. Es como cuando sentimos ira y dejamos que salga la ira, esa ira se va a manifestar de una manera más grande o más fuerte. Al igual, si sentimos alegría y la expresamos, esa alegría se va a manifestar de una manera más potente. Entonces, cuando nosotros expresamos nuestra emoción, vamos a facilitar esa experiencia afectiva sobre esa emoción. Y también otra función es que moviliza recursos fisiológicos y psicológicos internos o mentales para potenciar esa respuesta. Entonces nosotros, a través de expresar esa emoción, también estamos movilizando esos componentes hormonales
que están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo y también esas respuestas que vamos a nosotros adaptar a esa emoción. Entonces, ese es el componente principal de expresión emocional, ¿sí? Nosotros vamos a comunicar de una manera, a través de una conducta, nuestra emoción. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los casos de violencia, vamos a ver que en algunas ocasiones la expresión emocional que nosotros tenemos no es adecuada al entorno, no es adecuada a la persona o no es adecuada al momento o no es adecuada a lo que la ocasionó. Entonces, por eso surgen estas técnicas para que nosotros de alguna manera vayamos aprendiendo a expresarla, porque nosotros a veces lo que aprendemos es a no expresarla. Desde muy pequeños nos decían, no expreses, no te enojes, ¿no? Nos decían, no estés triste por esto, no deberías de estar triste por esto. Entonces, de alguna manera, a través de la educación, nosotros nos vamos moldeando cómo expresamos nuestras emociones. Entonces, es bien conocido que algunas expresiones de nuestras respuestas son innatas e incluso son impulsivas o son reacciones, ajá. Pero también otras formas de expresar nuestras emociones son aprendidas. Nosotros aprendemos a mostrar el miedo o a mostrar la tristeza o a mostrar el enojo de una manera socializada, porque al cabo de nuestra educación pues hemos aprendido que hay ciertas formas que son permitidas socialmente y ciertas formas que no. Sin embargo, algunas de esas formas que hemos aprendido pues no son adaptativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de expresión emocional, estamos hablando de esa capacidad que nosotros tenemos de mostrar nuestra emoción, pero también estamos hablando de esa habilidad o competencia emocional que vamos a ir desarrollando conforme vaya pasando el tiempo para poder expresarla de una manera saludable para nosotros y también de una manera adaptativa para nuestro entorno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No me. Todavía siguen conmigo porque luego de repente me desaparezco y yo hablando sola. No, sí, la escuchamos. Ok, entonces fíjense. Entonces vamos a ver esta diapositiva. La expresión de las emociones es importante pues porque nos permite identificarlas y nos permite diferenciarlas. ¿Okay? A través de la expresión de la emoción nosotros vamos a aprender a identificar cada vez más fácilmente diferentes emociones y también vamos a aprender a diferenciarlas. Aquí pongo esta imagen de la expresión en el rostro de las emociones, pero también habíamos hablado de que hay otras expresiones con todo nuestro cuerpo, lenguaje corporal, que nos permite de alguna manera también notar qué tipo de emociones está sintiendo la persona, como cuando cruzamos las manos, cuando movemos el pie, ¿no? Cuando nos estamos frotando nuestras manos, de alguna manera todo nuestro cuerpo está respondiendo a ese estado emocional en el que nos encontramos. Entonces, también es importante la expresión de las emociones porque nos permite mostrar las experiencias emocionales y reconocerlas de los otros. O sea, nosotros nos damos permiso de mostrar esas emociones y también nos permite, pues también reconocer las emociones de los demás. Y sobre todo, esto es algo muy importante, nos permite legitimar su importancia. Cuando yo me permito expresar una emoción, me estoy dando permiso para darle importancia a eso que estoy sintiendo. Le estoy dando una legitimidad. Estoy diciendo, tengo derecho a mostrar esta emoción o tengo derecho a sentirla. Y tengo derecho también a expresarla. Y pues lógicamente, como les decía, como a veces aprendemos a expresar las emociones de una manera inadecuada a veces hasta para nosotros mismos, no solamente como para el entorno, a veces adecuamos nuestras emociones al entorno, pero a veces no pensamos en nosotros mismos, porque es bueno para nosotros que podamos expresar las emociones, que nos demos permiso de sacar esa ira, ese enojo, esa tristeza, esa frustración, ¿sí? Es un recurso básico para que nosotros aprendamos a regularnos.
más que a controlarlos, como lo hemos platicado otras veces. Entonces, a la medida que nosotros nos demos permiso, le demos importancia a esas emociones, nos demos permiso y sepamos que a través de la expresión nosotros vamos a ir aprendiendo paulatinamente a regular esa expresión emocional. A ver, déjenme ver esta. Dentro de las habilidades emocionales que ya hemos platicado, pues está eso, ¿no? Es esta parte de la expresión de las emociones. Entonces, una habilidad que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del tiempo es aprender a manejar esa expresión emocional. Vamos a ir aprendiendo nuevas formas más creativas, más productivas, más propositivas de poder expresar las emociones. Además, también nos va a permitir nivelar y manejar diferentes emociones. Ya reconozco que cuando tengo esta emoción, pues la tengo de esta manera. Entonces, a medida que yo la voy conociendo, también voy aprendiendo a nivelarla y a manejarla de diferente manera. Me permite también identificar las emociones de los demás, como decíamos hace rato, anticiparme a sus respuestas. También me permite ese conocimiento emocional y esa expresión emocional me va a permitir no caer bajo los embrujos de la emoción y me va a permitir utilizar esa emoción para seguir sosteniendo mi atención en la tarea que yo estoy elaborando. Porque a veces sucede que cuando nosotros no sabemos expresar la emoción, no sabemos reconocerla y no la sabemos canalizar, esa misma emoción nos quita la atención para seguir trabajando o concentrando nuestra atención en las actividades que nosotros tenemos. Entonces, estas técnicas de expresión emocional también nos va a permitir esa parte, ¿no? Saber que esa emoción está ahí y que esa emoción puede tener una canalización adecuada y que yo en este momento puedo mantener mi atención en la actividad que estoy haciendo. También me va a permitir tener flexibilidad para irme adaptando, o sea, independientemente de la emoción que yo tenga, puedo adaptar esa expresión a diferentes entornos, a diferentes contextos y a diferentes personas. Ya no caigo yo bajo la acción inmediata de la emoción, sino yo sé que esa emoción está allí, pero yo la voy a adaptar su expresión a el momento en el que yo considere que puedo hacerlo de una manera más fluida. Y también esa manera de expresión emocional lo que nos va a provocar es desarrollar a la larga la posibilidad de yo poder cambiar esa emoción, de poder generar emociones positivas, de no esperar a que me sucedan situaciones positivas o situaciones que motiven esa emoción positiva, sino que yo ya en mi experiencia, en mi propia experiencia, tengo mi propio bagaje de aprendizajes, de historias, de experiencias, que puedo hacer uso de ellas para generarme en cualquier momento una emoción positiva. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. Sí, profesora. Okay. Entonces, fíjense, normalmente cuando hablamos de técnicas de expresión emocional, vamos a hablar de técnicas que nos pueden servir para promover, como decíamos aquí, emociones positivas, porque hay técnicas también para promover emociones positivas, pero fundamentalmente las técnicas que ustedes encontraron seguramente habla sobre la expresión de emociones negativas, porque pues son las que nos comemos. Es más fácil que nosotros expresemos emociones positivas que las negativas. Entonces, estas negativas, como son instantáneas o son impulsivas o salen de control y de repente dañamos a otras personas o dañamos nuestra propia adaptación al entorno, entonces las técnicas que posiblemente encontraron tienen que ver con eso, ese manejo de esa expresión emocional. Entonces las técnicas los que nos van a permitir no es negar las emociones, no es decir, no tristeza, no te expreses, no enojo, no debo de estar enojada, no me debo de enojar por esto, sino es reconocer que esa situación me provoca enojo. Y saber valorar si ese enojo es consecuente a ese motivador o no es consecuente. ¿Por qué no es consecuente? Porque a lo mejor mi enojo es demasiado alto para el motivo que lo causó. Entonces quizás lo que nosotros vamos a lograr es darnos cuenta que si ese enojo es demasiado
la expresión de ese enojo, de cualquier emoción negativa es demasiado fuerte para la situación que lo causó, entonces yo voy a entender y voy a aprender que lo que está pasando es que yo tengo acumulación de enojo. Y entonces lo que hice en ese momento fue explotar por la acumulación de todos los enojos a los cuales yo no me he dado permiso de manifestar. Entonces las técnicas usualmente se van a ocupar para canalizar de una mejor manera las emociones negativas, como la tristeza, el enojo, el miedo, la ansiedad o la aversión, o cualquier otro tipo de sentimientos que nosotros dentro de nuestras clasificaciones ya hemos encontrado que causan malestar emocional a las personas. Ajá. Entonces dice aquí, no expresarlas supone que no dejamos fluir la emoción, supone que las contenemos, supone que las almacenamos. Y almacenamos todo aquello que nos incomoda más que darle un tratamiento. Entonces nosotros a través de la expresión emocional vamos a aprender a conocer elementos de nuestra propia subjetividad, de nuestra propia experiencia emocional, para que entonces nosotros podamos pasar al siguiente nivel, que es la regulación y la gestión emocional. Entonces vamos a ver que dentro de las técnicas pues podemos encontrar técnicas de respiración, podemos encontrar técnicas de relajación, podemos encontrar técnicas como el semáforo emocional, podemos encontrar técnicas como golpear un cojín, con un pad, un colchón, algunas técnicas específicas que lo que van a permitir es que yo pueda de ahorita se me fue la palabra, es ¿Desahogarme? desahogarme, ajá. Pero dentro de ¿Sería como un tipo de catarsis, profesora? catarsis, ajá, esa es la palabra que se me había olvidado, catarsis. O sea, algunas técnicas son catárticas, pero hay algunas aproximaciones teóricas que no están de acuerdo con la catarsis porque dicen, bueno, ¿y qué pasa si tú ya haces catarsis y después vuelves a acumular? ¿No? Pues entonces vas a tener que hacer esa liberación periódicamente. Entonces estas técnicas, si bien las técnicas catárticas son buenas, también tienen que ir acompañadas con otras técnicas que te hagan tomar conciencia de tus respuestas emocionales y también que te hagan conciencia de cómo tú vas respondiendo al mundo, cómo el mundo de repente te mueve a su voluntad, al lugar de que tú tengas ese autocontrol emocional para determinar qué tanto te dejas influir por ese ambiente, por ese mundo, por esas personas. Entonces, no es que la catarsis sea totalmente positiva o totalmente negativa, sino es una forma que podemos emplear, pero acompañada de otras técnicas que me van a dar ese soporte para después aprender a fluir más con las emociones sin necesidad de tener que explotar y salir y sacar todo ese dolor emocional. Y sin embargo, la catarsis, cuando ya tenemos mucha emoción acumulada, también es benéfica porque te permite sacar y en ese momento todo lo acumulado. Pero aquí les digo, ¿qué pasa si volvemos a acumular? Por ejemplo, no sé si alguien ha conocido estos grupos del cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, que los llevan a las granjas y los encierran por 3 días y entonces ahí pues es catarsis, o sea, es catarsis, catarsis, catarsis. Y entonces pues salen súper agotados, las personas salen súper agotados y sí, efectivamente revolvieron, pero después yo creo que después de revolver y de sacar y de vomitar, eso es un vómito emocional, pero después tienes que aprender a acomodar, ¿no? Tienes que aprender a acomodar todas las experiencias y a darles un nuevo sentido, resignificarlo para que tú de alguna manera aprendas a tener mayor equilibrio emocional y un mayor bienestar en tu vida. ¿Sí? Entonces, pues ustedes me van a mostrar sus técnicas que investigaron y las van a exponer con sus compañeros para que pues sus compañeros y yo también aprendamos de lo que ustedes encontraron. Entonces dejo de presentar para que ustedes me digan qué encontraron y de qué les sirvió esa búsqueda.
¿Ustedes van a escoger o yo escojo de los que ya me entregaron? Ale, estás al principio. ¿Si quieres pasar? Sí, maestra, pero yo no, pues, yo no sabía que la tenía que investigar. Yo más o menos la hice yo, según. Ah, está bien. Estás desarrollando tus habilidades terapéuticas ya. Entonces se la presento y ya, pues, a ver, A ver. ya aprenderé de mis errores. No son errores, son aprendizajes. Ah, ¿no la podrá abrir usted o se la platico nada más? Si quieres yo la abro mientras tú la platiques, ¿va? Bueno, yo le puse reconociendo mis emociones y bueno, puse que les íbamos a mostrar primero la rueda de Plutnik para que las personas comenzaran a reconocer, como usted nos hizo, a que se den cuenta que existen pues diferentes tipos de emociones y la intensidad. Después más abajito puse una imagen de una cara. Entonces yo decía que las personas que la segunda se les va a entregar un formato con una carita, pero no tiene ojos ni nada, y se les iba a pedir a los participantes que dibujaran, o sea, que es emoción y que ahí dibujaran como que creían que tenían cuando sentían esa emoción. Después tenían que escribir en la parte de abajo qué situación les producía esa emoción y qué sensación les hacía sentir en el cuerpo. En que, bueno, se les iba a pedir a quien quisiera participar leer su situación y la emoción como en voz alta. Y era, pues justamente iba a ser como catarsis al que expresaran o al ellos mismos como escuchar lo que estaban leyendo. Sentía que era algo así, y ya después como que iban a romper la hojita porque pues ya habían sentido como esa emoción. Esa fue mi técnica. Ok. Bueno, esta técnica pues sirve para diferentes cosas, ¿no? Para reconocimiento emocional, ¿no? Para autoconocimiento. Sí, lo que me quedó duda era al final, o sea, ya que reconocieran, no sabía cómo, pues cómo enfocarla o a Exactamente, que ya ajá. Aquí lo que hay que trabajar, repercutiera. Ale, es exactamente, ya que reconozcan más o menos lo que hicimos cuando les hice la visualización de la emoción, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, ¿se A acuerdan que les ponerse. dije, sientan la emoción, cierren sus ojos, respiren y contacten con la emoción, ¿no? Entonces ahí tú ya llevas a una introspección, a un reconocimiento emocional, pero ya después pasas al otro nivel donde dices, bueno, ¿cómo es que van a expresar la emoción? Porque una parte es la parte mental, la parte racional o la parte cognitiva, donde yo me estoy empezando a abrir mi cognición, mi darme cuenta, a saber que tengo ahí esa experiencia emocional, que la tengo ahí atorada, pero puede quedarse solamente a nivel cognitivo. Pero cuando yo hablo de expresión emocional, aquí, bueno, cuando se habla de expresión emocional, aquí estamos diciendo, bueno, ya que la notaste, déjala salir. ¿Cuál sería el método, cuál sería la forma de dejar salir esa emoción? Pues sintiéndola. Por eso yo decía que al escribirla después la leyeran, y yo creo que no cualquier persona, ya cuando te escuchas cuando empiezas a leer lo que escribiste, yo siento que es cuando en realidad te empiezas a escuchar. Ajá, entonces oír tu voz, pero yo a veces cuando les pongo a escribir a mis pacientes, luego les digo, a ver, léelo, ¿no? Y de repente dicen, ah, sí, es que yo cuando estaba chico yo hacía esto, no, a ver, léelo con calma,
¿no? Y entonces les digo, a ver, siéntelo, ¿no? O sea, siente lo que estás leyendo, porque por la misma resistencia que tenemos a sentir las emociones, lo que a veces hacemos es leer rápido, ¿no? Como que rápido para que no sienta, ¿no? Y a veces se sienten y se tragan ese dolor, ese es el nudo en la garganta que se hace, ¿no? Entonces ahí es cuando tú les puedes decir, bueno, a ver, léelo despacio, ¿no? Y siente, reconoce la sensación. Y ya que la sentiste, ahí le puedes poner, ¿no? Ponle un color, ponle un aroma, ponle una sensación corporal, ¿no? Y entonces déjala que hable, ¿no? Déjala que salga. Y entonces una técnica que yo utilizo es esa, que les digo, a ver, dale voz a esa emoción. Si esa emoción tuviera voz, ¿qué diría? Y a veces no le pides que diga un discurso, sino simplemente a veces solamente que puedes hasta incluso sacar el aire dándole voz a esa emoción. Y lógicamente lo más que puede salir a veces eso, pues lo que salen son lágrimas, ¿no? A veces la voz de la emoción es el dolor emocional que está ahí guardado y que sale a través de tus lágrimas, del reconocimiento de eso que está ahí, que ha estado guardado y que de alguna manera no lo has podido dejar salir, porque a veces también existe ese miedo a sentir, o ese miedo a sentir. Algunas personas dicen, es que me da miedo caerme, ¿no? Y estar sola para levantarme. Y entonces es el papel del terapeuta. Nosotros, acuérdense, somos acompañantes, ajá, de nuestros clientes, de nuestros pacientes. Entonces nosotros estamos allí no para sobreprotegerlos, porque el paciente efectivamente tiene capacidades y habilidades para salir adelante, pero solo estamos ahí para mostrarles nuestra empatía y nuestro acompañamiento para que él pueda entonces darse permiso de sentir esa emoción y reconocer que está allí para que saber que más adelante algo puede hacer con ella. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de la expresión, Ale. Ujú. Darle ese movimiento a eso que se está sintiendo, a esto que se está reconociendo a nivel mental, darle esa salida física, que se convierte en física, aunque sea como aire, o que sea como sonido, o que sea como palabra, o que sea un grito, o que sea un movimiento. A veces la gente mueve las manos, ¿no? Mueve un dedo, o de repente se les empieza a mover un dedo, empiezan a romper papelitos, ¿no? O empiezan a rayar una hoja. Entonces, eso es una expresión, ¿sí? Entonces, déjala salir, deja que esa mano hable o deja que ese pie hable. ¿Y qué te está diciendo? Ese es el elemento de la expresión emocional, ¿va? Sí, maestra. Ok. Profesora, aquí también podría entrar esa parte. Bueno, yo recuerdo que hace un tiempo, estaba como en un taller, precisamente como de esas cosas, y se hizo como una dinámica. Entonces la dinámica consistía en, te daban un papel, por ejemplo, eras la mamá y la hija, y te presentaban como una situación, ¿no? Pero por lo regular sí era así como jóvenes y adultos, o sea, como que te juntaban y cambiaban los papeles y la dinámica como que sacaba muchas expresiones y sacaba como esos rasgos de comportamiento que sí tienen las personas, o sea, como que, es que no sé cómo explicarle, pero no sé si también eso entre dentro de esto que nos está diciendo. Sí, haz de cuenta que en esas dinámicas que hacen en los talleres, pues es como aquí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Explorar el tema de manera teórica, pero también de manera práctica. Y entonces ustedes sacan sus propias vivencias personales que les ayudan a acomodar este conocimiento que estamos revisando. Entonces, en los talleres que se hace es específicamente eso, es acompañar el ejercicio teórico con una vivencia personal. ¿Para qué? Para que tú puedas sentir y explorar esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esos talleres de hijos con papás? Pues les hacen que exploren la emoción, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen talleres y al final les dicen, escríbele una carta a tu papá, ¿no? O escríbele una carta a tu mamá. Y entonces exprésasela, léesela en voz alta, ¿no? Entonces, de esa manera, como dice Ale, al leerlo, ellos ya están sacando de alguna manera esa voz que ha estado callada, escondida durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a veces las cartas son una técnica misma también de expresión emocional.
Los cuentos, como ya lo vimos también nosotros, ¿no? A través del cuento, de una manera creativa, yo puedo darme permiso para reconocer esa emoción y para dejarla salir. Por eso hay películas que son tristes, ¿y no? O que nos causan emociones, porque también de alguna manera son formas que nos permiten sacar esas emociones que están allí. Pero a veces lo que pasa es que lloramos y ya nos olvidamos, ay, esa película estuvo bien triste, pero ya no reflexionamos. Por eso parte de lo que es este proceso de inteligencia emocional es también llegar a la reflexión y al autoconocimiento para que nosotros mismos vayamos explorando nuestra vivencia emocional. ¿Sí? Maestra, Sí. perdón, esas terapias que se hacen de constelaciones familiares también son un poco de esto mismo que usted nos está enseñando, ¿no? Es como tomar papeles de familiares o situaciones y tratar de traerlas al presente y sanar con ellas. No sé, alguna vez nos dieron un taller así como de 1 semana, 2 semanas, y se me hizo muy interesante precisamente por esto de que tomas un papel, los integrantes, como de alguna situación que viviste y la revives, ¿no? Pues yo diría la actúas. Lo interesante fue que sí te metes en el personaje, o sea, no sé, ustedes tienen esas modos y maneras, ¿no? De llevarnos a un lugar incluso desconocido y que sí te personificas en ello. No sé si sea un poquillo de esto de lo que estamos también viendo. Bueno, tú vas a aprender esas técnicas y esas habilidades, Olga, también. ¿Sí? ¿También dentro de la carrera? Sí, pues sí, de hecho ya las estás aprendiendo, porque tú vas a salir siendo una licenciada en psicología, entonces tú vas a aprender esas técnicas, vas a aprender a darte cuenta que es parte de tu preparación profesional, ¿sí? O sea, no hables del psicólogo como el que está allá afuera de mí, o sea, tú eres ya, ponte la camiseta para que tú también te ubiques, que tú vas a aprender eso, estás en un proceso, ¿sí? Pero eso que tú me dices es una combinación. Es una combinación que trabaja, por ejemplo, las cogniciones, trabaja la historia familiar, trabaja incluso lo que es el nivel energético. Dentro de ese tema de las constelaciones, se dice que la energía se mueve a través, de hecho las emociones pues son energía, ¿no? Entonces de alguna manera la energía fluye, dicen ellos, y fluyen como para sanar. Pero sí, es una especie de todo, es una especie de catarsis, es una especie de expresión emocional, pero también implica mucho la conducción que hace el terapeuta de todos esos sucesos que están ocurriendo en ese momento. Porque incluso hasta el acomodo físico que se está haciendo dentro de la constelación va sumando elementos para darnos cuenta y para mover la energía, dice Herlinger, la energía que se quedó atorada en algún momento en la historia familiar y que se acomode en un mejor lugar. Entonces son muchos elementos los que están contemplados allí, pero sí también está esa parte de la expresión emocional, porque indudablemente que hay gente que cree o que no cree en las constelaciones. Cuando tú estás allí, lo vives y lo sientes y estás sintiendo la emoción y la estás expresando, ¿no? Sí, a mí me impactó, por eso se lo comento, porque hace mucho que traía como la inquietud. De verdad que me impresionó mucho porque fue un taller de 2 semanas que de mi trabajo nos mandan 3 cursos, 4 al año. Y este en particular no era ni siquiera del tema, pero sin embargo yo creo que la persona que nos estaba dando, la maestra, el taller, yo creo que nos vio con otras necesidades, no lo sé, pero es algo que viví hace años y me gustó muchísimo. Puedo decirle que hasta la fecha aún no acabo de entenderlo. Sin embargo, lo impresionante para mí fue la personificación. Ella decía que para apoyar a aquel que estaba en el centro, ¿no? Que era el que estaba con una situación y viviendo una situación muy compleja, por cierto, y eran voluntarios, era a ver, ¿quién quiere hacer esto? Y en automático nos pusimos en lugares que nos señalaron y cómo el papel te queda, vamos, no es casualidad, decía la maestra en aquel momento. Claro, entonces aquí también algo que vamos a resaltar de esa situación, Olga, es la experiencia
terapéutica que va más allá de la técnica. Eso es algo muy importante que ustedes deben de aprender. Cuando tú eres ya un profesional de los procesos, de acompañamiento en los procesos, tú vas a tener las técnicas en tu bagaje profesional, pero tú vas a tener esa capacidad para saber utilizar la técnica más adecuada en el momento. Como tú dices, a lo mejor el taller era de otra cosa, pero la maestra percibió la necesidad del grupo, ¿no? Y entonces usó este ejercicio de las constelaciones para trabajar eso que el grupo estaba mostrando o que ella percibía como necesidad del grupo. Pero aquí nosotros lo que vamos a resaltar es cómo tu capacidad terapéutica te va a ayudar a no ser solo una acumulación de técnicas, sino que realmente tú tengas esa sensibilidad para apropiar la técnica a la necesidad de tu cliente. Uh-huh. Entonces no vamos a decir, ay, sí, como la respiración funciona, a todos mis pacientes los voy a poner a respirar y ya con la técnica, pues no sé por qué no funcionó, porque yo usé la técnica de la respiración profunda, ¿no? O de la relajación, de sensibilización sistemática, no sé por qué no funcionó, porque nosotros somos más que técnicas. Sin embargo, tenemos que aprenderlas, pero somos más que técnicas, tenemos que saber que la técnica solita puede que no funcione. Por eso está el espacio humano que nos prepara a nosotros para ser el mediador de la técnica. ¿Sí? Pero tienen que aprender las técnicas. Entonces vamos a ver quién nos enseña otra técnica. Sandy Cisneros, a ver, ¿tú qué encontraste? No sé si estoy bien, maestra. ¿No está Sandy? Sí, Ah, ok. ¿no me escuchó? Es que estoy viendo otra cosa, a ver. No sé si no lo presenta usted. No, como tú quieras. ¿Quieres que lo presente yo? Si quieres, sí. Ah, aquí pues aquí la tengo, entonces. Platícanos, ¿qué encontraste? Y ponnos si quieren, pónganos a nosotros a trabajar, ¿eh? Nosotros somos materia también aquí dispuestas para que ustedes hagan con nosotros lo que quieran. O pueden usarse ustedes mismos como modelos de expresión emocional, ¿va? Bueno, es que yo más que técnicas, yo hice toda la investigación del tema Ujú. y busqué qué es la expresión emocional. Y bueno, lo que encontré que la expresión de las emociones corresponden a una de las dimensiones conducta expresiva. Es un vehículo de comunicación a otras personas acerca de la emoción que se está expresando, lo que permite predecir en cierta medida la conducta que serían los problemas del sujeto. Aquí yo lo que quise dar a entender con las imágenes es de que como uno se siente, su técnica de expresión podría ser las caras que uno hace. Sí, por ejemplo, con los niños una técnica de expresión emocional podría ser esa, que los niños hagan cara de enojo, que hagan cara de alegría o que les presentes una situación y dirán cuál es la emoción que están sintiendo. Entonces, cuando ellos hacen esa gesticulación, ese lenguaje corporal, pues ya estás usando una técnica de expresión emocional. Ajá. Luego busqué qué son expresiones emocionales, que fue lo que usted nos dijo, y encontré que las más básicas es la felicidad, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa y la ira, que son las que más uno distingue en una cara. Busqué qué son las técnicas, bueno, lo que yo encontré de técnicas de expresión es la oral y la corporal. La expresión corporal es la que nos había dicho usted, el cómo uno se manifiesta, si se siente uno cansado, fatigado, angustiado, y la forma de sentarse. Es una imagen que está bajito de su mente. Y yo lo que busqué, que es la expresión corporal, también se llama lenguaje corporal, ya que ya que se puede referir a como una clase de lenguaje que se expresa las ideas del cuerpo. Estas pueden ser inconscientemente, maestra, lo que yo pude leer, Uh-huh. que uno
lo hace inconsciente. Por mucho que diga uno se siente bien y toda la forma de que uno se siente, es la técnica que uno da, y es lo que dicen que un psicólogo debe de estar atento en visualizar a la persona. Sí, para tener más Porque muchas información veces sobre las la expresiones, emoción. De hecho, cuando dicen que, dicen que muchas veces perdón, que las expresiones muchas veces dicen más que lo que una persona dice. ajá, entonces te dan más información, te proporcionan más información, porque a lo mejor el cliente te puede decir, no, no, yo estoy bien, ¿no? Pero su lenguaje corporal te está diciendo otra cosa, porque su lenguaje corporal habla desde el inconsciente, ¿sí? Entonces, de hecho, también se dice que de la mitad de la cintura para arriba somos más conscientes del control que hacemos. Por ejemplo, podemos elegir poner cara, pararnos derechos o mantener las manos quietas. Podemos todavía tener mayor control sobre de lo que es la cintura para arriba, de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo es más inconsciente. Entonces, si tú observas a una persona, sus movimientos de la cintura para abajo, vas a ver como les digo, que el pie está hablando, la forma en que cruza las piernas. Ajá. Esa es una manera en la cual tú puedes servirte de la expresión emocional inconsciente para saber y apoyar la información que te está dando el cliente. Y una de las cosas que yo vi que de la técnica de expresión corporal que nos podemos dar cuenta o que uno hace sin pensar a veces, es el correcto control visual, que una persona cuando habla está viendo fijamente o voltea hacia otros lados, el tono del volumen, los gestos de la boca, y uno, bueno, lo que yo en este apartado de cielo encontré que el tocarse la nariz o las orejas, los movimientos del cuello, los gestos con brazos o manos y las posiciones de las piernas. En este es la expresión oral. En este las técnicas que yo encontré que fue la voz, la dicción, la fluidez, el volumen, la claridad, que son técnicas que uno puede Incluso el canto hacer es una técnica de ignorar. expresión. Entonces yo lo que había pensado, bueno, como no sabía que íbamos a exponer, yo había hecho unas actividades de que uno puede expresarse por medio de una canción. Muchas veces dicen que uno nunca deja de ser niño. Y veces las canciones infantiles o las canciones que jugábamos antes nos hacen recordar y sentir emociones. Claro, a través de las canciones, te digo, es otra técnica. Trabajo. Por ejemplo, hay unos retiros donde te ponen a cantar y te ponen a cantar a veces con tambores, ¿no? Y el tambor, fíjense que ese es un instrumento musical que tiene que ver con nuestros antepasados que trabajaban mucho el ritmo en los movimientos. Si ustedes ven así películas de mucho tiempo atrás, van a ver que las tribus, los movimientos corporales que tenían repetitivos y los movimientos de acorde a la música, al ritmo del tambor, también son formas que de alguna manera motivan el movimiento emocional y entonces también pueden servir como acompañantes para trabajar algunas técnicas de expresión emocional. Y pues es interesante, ¿no? Aunque no buscaste como técnica como tal, pero es interesante lo que tú hiciste, la investigación, y yo creo que ya te queda como más claro, ¿no? Sí, yo no sabía que inconscientemente uno con sus movimientos también expresaba muchísimas cosas. Sí, de hecho, por ejemplo, los chamanes, a través del movimiento corporal, pueden entrar en estados alterados de conciencia, pero también a través de los bailes, en los rituales, también se exacerban las emociones, ¿no? Entonces son técnicas que podemos utilizar. Nada más nosotros lo que tenemos que hacer es adecuarlas a nuestro consultorio, adecuarlas a nuestro espacio donde tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos como psicólogos en situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando salimos al campo a trabajar, por ejemplo, en épocas de crisis, en épocas de temblores o de incendios, que salen también grupos de psicólogos a atender emergencias, tú tienes que aprender a adecuar tus técnicas al entorno. Ajá.
Entonces, por eso yo les digo, nosotros somos más que una sumatoria de técnicas. Tenemos que tener ese conocimiento intuitivo de cómo es mejor trabajar esto que está sucediendo, esta emoción, por ejemplo, en este caso de las personas que perdieron en sus casas o en situaciones de desastre. También salen grupos luego a atender esas emergencias psicológicas, pero tienen que ver qué es lo que pueden hacer en ese momento, porque, por ejemplo, en una emergencia psicológica, a veces solamente tienes una sesión, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esa sesión, con esos 40 minutos o 30 minutos que tengas a esa persona para hacer que esa emoción que está sintiendo se manifieste de una manera más saludable? Entonces nosotros tenemos que desarrollar mucho nuestras habilidades para poder hacer ese tipo de trabajos, pero poco a poco, ¿sí? Entonces vamos a Pues, hacer, maestra, así dime, como Olga. comentario nada más de lo que decía usted que la música, el baile también, ¿no? Es una manera de expresar emociones. Usted mencionaba como esto de los tambores. De hecho, todavía los danzantes expresan, y creo que cada paso tiene como, dice algo, junto con el movimiento y el sonido del tambor, están diciendo algo, están expresando de alguna manera emoción, que entiendo que muchas veces será como el agradecimiento a la madre tierra, a la lluvia, al sol, esto es al final una emoción. ¿Podría ser así? Ellos entran en un estado emocional diferente. Ellos entran en ese estado que los proyecta su vestimenta, su ritmo, la melodía, el ambiente, y ellos entran en ese estado emocional, en ese éxtasis emocional de tener esa vivencia en ese momento. O sea, no nada más son inmunes a lo que está sucediendo, a toda esa serie de estímulos. Ellos entran en ese estado emocional. Sí, Ahora bueno, fíjense, algo leí, pero bueno, gracias, maestra. de nada. Ahora fíjense, así como podemos utilizar las técnicas para emociones, para trabajar emociones negativas, también las podemos utilizar para generar emociones positivas. Por ejemplo, las técnicas de meditación, de relajación, de respiración consciente, son técnicas que van regulando la emoción de alguna manera para llevarnos a estados diferentes emocionales y a otro nivel de conciencia. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la música, por ejemplo, también ya sé, ahora si ustedes se acuerdan, que por ejemplo hay ya música para relajar, o la música de los cuencos tibetanos, por ejemplo, ¿no? Que es música que de alguna manera te hace que tú cambies ese estado emocional a un estado más placentero, más relajado, más óptimo, más autorregulado de tus emociones. Así como podemos hacer el trabajo con estas técnicas para manejar emociones negativas, también lo podemos hacer para manejar emociones positivas. Entonces, eso sería interesante que también buscaran y encontraran de qué manera yo puedo potencializar una emoción positiva, como el agradecimiento, como la empatía, como la compasión. Y entonces, en la medida que nosotros aprendamos a generar más emociones positivas, entonces las emociones negativas por sí mismas van a bajar su potencial de expresión. ¿Sí? Entonces es como que si nosotros encontráramos, por ejemplo, les puse por eso estos circulitos, ¿no? Imagínense que nosotros encontráramos pues esas técnicas que son adecuadas para el manejo de la tristeza, esas técnicas que son adecuadas para el manejo del enojo o del miedo o de sentimientos de aversión o de la ansiedad. Entonces son técnicas que vamos a tener allí guardaditas, pero que nosotros las vamos a ir modificando, así como hizo Alejandra, ¿no? O sea, yo ya como futuro terapeuta, como psicólogo, lo que voy a hacer es tomar esa técnica, lo mejor de esa técnica, y adaptarla a mi cliente o adaptarla a mi modo de ser y ponerle ciertos elementos de mi creatividad. ¿Sí? Entonces, de hecho, este ejercicio, pues esa tarea tenía esa finalidad, ¿no? Que ustedes fueran desarrollando esa habilidad para poder reconocer las técnicas, para poder utilizarlas y también para después ir desarrollando esa sutileza de cuándo ocuparlas y cómo ocuparlas. ¿Sí? ¿Qué les parece?
Ahora les voy a dejar de tarea algo rapidísimo de ejercicio de clase para esta actividad, para que no nada más se queden con lo teórico. Les voy a dejar este ejercicio que se llama el FODA emocional. Bueno, yo le pongo así porque este es un ejercicio que tiene que ver con el ámbito administrativo, pero como les digo, a veces nosotros vamos adaptando y vemos que también necesitamos desarrollar habilidades. Entonces van a tomarle una captura de pantalla y ustedes van a hacer este ejercicio, esta búsqueda. Entonces ustedes van a buscar, por ejemplo, este que está subiendo la escalerita, pues esos son ustedes. Y entonces ustedes van a buscar dentro de su vida emocional, de sus experiencias emocionales, van a encontrar qué fortalezas hasta este momento del taller llevan ya construidas o qué fortalezas ustedes trajeron a la licenciatura de psicología y pueden utilizarlas para tener esa mayor conciencia, esa mayor habilidad o competencia emocional. Entonces van a poner aquí todas las fortalezas que ustedes consideran que tienen ustedes como personas, pero en el ámbito emocional. Todas las oportunidades que tienen en la vida y que ustedes pueden ocuparlas en la medida que las identifiquen. Una oportunidad va a ser útil para ti cuando tú la identificas como oportunidad, pero cuando tú no la identificas, pues esta podemos dejarla en blanco porque no es oportunidad para ti porque no la has reconocido. ¿Cuáles son tus debilidades emocionales? ¿Cuáles son las áreas por las cuales tú tienes que seguir trabajando? Y por el último, ¿cuáles son las amenazas que pueden estar afectando todo el trabajo que tú estás haciendo a lo largo de este taller o a lo largo de este semestre o a lo largo de tu vida? ¿Sí? Entonces van a escribir aquí todo lo que ustedes detecten a través del autoconocimiento que quepa en alguno de estos cuadrantes. Y ya que lo terminen, me ponen su reflexión de qué les sirvió ese ejercicio. ¿Les parece? Sí, profesor. Muy bien, pues nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Ahorita les abro el espacio para que suban esta actividad en clase y me dejan su comentario de la clase, de las técnicas en el tablón de Classroom. ¿Sí? Cuídense mucho. Pilar, ya te quedaste muy seria. No, así soy. No es cierto. Bueno, cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Igualmente, Hasta luego, profesor. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego.